Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus repleturum corda fideli, et tui amoris in eis signem accenti. Venite Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terra. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodum Spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancta Maria Mater Dei, sede sapiensi, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Llegamos con esta clase al final de este breve comentario al Padre Nuestro, que no ha pretendido otra cosa que ser una reflexión fundamentalmente escriturística sobre el contenido de la oración que Jesús el Señor nos enseñó. Y en esta última clase no haremos otra cosa que recapitular ciertos ejes fundamentales que permiten visualizar la unidad de todo el comentario, y lo haremos a modo de meditación conclusiva sobre la unidad de contenido del Padre Nuestro. Y para hacerlo nos vamos a apoyar en tres palabras que servirán de punto de partida a cada una de las partes de esta meditación. La primera es la palabra pater, padre. La segunda es la palabra noster, nuestro. Y la tercera es la palabra amén. Esta tercera palabra aparece como concluyendo el texto del Padre Nuestro en algunos códices antiguos, aunque las ediciones críticas mejores y más autorizadas la excluyen del texto y se la considera de ordinario una adición por los copistas bajo el influjo del uso en la oración de los cristianos de la conclusión amén para la oración del Padre Nuestro. Como de hecho, muchas veces que rezamos el Padre Nuestro lo concluimos con amén. Que es la respuesta conclusiva en la liturgia de las grandes oraciones. Como es frecuente concluir el Padre Nuestro con el amén, y por el vínculo que el amén tiene con la oración en general, vamos a tomar esta palabra como el último término de apoyo para esta reflexión. Pater, noster y amén son los tres puntos de partida para esta síntesis conclusiva. Si partimos del término Padre, que es lo primero que nos esforzamos por comentar, la invocación inicial, Pater Noster, pero ahora hacemos hincapié en el término Padre por sí solo, aparece el doble carácter fundamental que tiene la oración del Padre Nuestro, como oración trinitaria y oración crística. Al decir Padre,
nombramos a Dios con ese nombre que solo podemos usar en cuanto hijos y que solo podemos pronunciar bajo el influjo del Espíritu Santo, como dice la propia Escritura. Al nombrar a Dios Padre, estamos profesando la fe trinitaria de la Iglesia, y esta es la palabra con que se inicia el Padre Nuestro. En el nombre de Padre dicho por los hijos que lo son mediante la gracia del Hijo en la comunión del Espíritu Santo. Al decir la palabra Padre, estamos implícitamente nombrando a toda la Trinidad. Porque, como ya decían los santos padres, quien nombra al Padre está nombrando implícitamente al Hijo. No hay Padre sin Hijo, no hay Hijo sin Padre. Como términos relativos que son, eso es estrictamente, rigurosamente cierto. Nadie es Padre sino respecto del Hijo, y nadie es Hijo sino respecto del Padre. Al nombrar al Padre, nombramos al Hijo, y al nombrar al Padre y al Hijo, nombramos también implícitamente a aquel que es la expiración de ambos, es decir, al Espíritu de la verdad, al Espíritu del amor, en quien se aman el Padre y el Hijo. Esta relación de la oración del Padre Nuestro a la fe trinitaria de la Iglesia y a la realidad de la comunión en la vida trinitaria de los hijos adoptivos por la gracia del Hijo encarnado y Redentor, es lo que estamos aludiendo siempre que empezamos la oración por el término Padre. Pero inseparablemente, como es en el credo, como es en toda fórmula simbólica de la Iglesia, en todos los símbolos en que se profesa la fe de la Iglesia, al mismo tiempo estamos profesando también el misterio del Verbo encarnado y Redentor Jesucristo nuestro Señor, el Hijo unigénito que se ha hecho hombre para salvar a los hombres, que ha asumido la naturaleza humana en su persona divina, uniéndola en esa persona a su divina esencia, para que los hombres redimidos por su sangre podamos ser divinizados por su gracia. Este admirable misterio del intercambio entre la divinidad y la humanidad, de la humanación del Verbo en orden a la deificación de los hombres, es lo otro que estamos significando cuando decimos, como hijos por adopción, Padre. El recordar esto nos permite situarnos en la oración del Padre Nuestro en relación con los dos misterios centrales de la fe cristiana, con esas dos realidades supremas que son objeto de la fe: la realidad del Dios en sí mismo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la realidad suprema de la economía, es decir, del designio eterno de Dios para la creación entera,
que es el misterio del Verbo encarnado, redentor y santificador, por quien y para quien han sido hechas todas las cosas, y que es Señor y soberano de toda la creación. Esta remisión del Padre Nuestro al doble misterio de la Santísima Trinidad y de Jesucristo, Verbo encarnado y Redentor, nos permite advertir que al decir Padre, que es la palabra que da inicio a toda la oración, estamos convocando con nuestra palabra, con la palabra que pronunciamos, la más perfecta luz de la revelación divina sobre los hombres, es decir, la plenitud de la revelación en que Dios se ha manifestado a sí mismo, y al mismo tiempo estamos convocando la plenitud de la fe de la Iglesia que nos gloriamos en profesar. En este sentido, todo el texto del Padre Nuestro adquiere una ubicación propia, una ubicación adecuada como plegaria, trinitaria y crística. De esta manera, todas las peticiones y cada una de ellas quedan subsumidas en un acto de fe que es al mismo tiempo inseparablemente, si se trata de una fe viva, acto de esperanza y acto de caridad. Ser una oración trinitaria y crística, el Padre Nuestro es también una oración en la fe, en la esperanza y en el ágape divino participado, en el amor divino del que hemos sido hechos partícipes por Cristo, con Él y en Él. De modo que cuando rezamos el Padre Nuestro, cuando lo cantamos o lo decimos o lo murmuramos o lo pronunciamos en silencio en nuestro interior, oremos con esta oración que el Señor nos enseñó de la forma en que oremos. Estamos siempre haciendo un acto de fe trinitaria y cristológica, de esperanza cristiana del reino que ha venido con el Señor y que vendrá en su plenitud, y de amor a Dios trino y uno por sobre todas las cosas, por Cristo, con Él y en Él, y de todos nuestros hermanos y nuestros prójimos, y de toda la creación en ese mismo amor creador, redentor y consumador que se ha manifestado y alcanzado su plenitud en Cristo el Señor. Hemos tratado de manifestar claramente en el comentario cómo todas y cada una de las peticiones nos remiten a la persona misma de Jesucristo. Y este es uno de los ejes de unidad sintética del comentario que hemos expuesto, que viene ahora a cuento recordar. Si pedimos santificado sea tu nombre, dirigiéndonos como hijos adoptivos al Padre, reconocemos
que esa santificación del nombre del Padre la ha realizado y la realiza primero que nadie siempre el Hijo unigénito hecho carne, Jesucristo, el Señor. Cuando decimos venga el reino tuyo, estamos diciendo claramente venga Jesucristo, que es el Señor del reino y que es el reino mismo. Cuando decimos hágase tu voluntad, lo hacemos en la plena conciencia de que el cumplimiento perfecto, íntegro, de la voluntad del Padre se ha dado solamente de modo supremo y perfectísimo en el Hijo hecho carne, y que todo otro cumplimiento es posible auténticamente, verdaderamente, en espíritu y en verdad, solo por su gracia. Cuando decimos danos el pan nuestro de la necesidad, el pan nuestro necesario para la vida verdadera y eterna, ese pan dánoslo hoy. Estamos pidiendo al mismo Jesucristo como pan de vida, es decir, como alimento de la vida verdadera y eterna. Jesucristo encarnado, manifestado como palabra de vida en todas y cada una de sus palabras y sus acciones. Jesucristo en su gracia santificante, Jesucristo en sus sacramentos, Jesucristo hecho sacramentalmente pan de la vida verdadera y eterna. Cuando pedimos perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a quienes tienen deudas con nosotros, a los que son deudores nuestros, dirigiéndonos al Padre, estamos pidiendo que el perdón que nos ha conquistado el Hijo llegue a nosotros, y que al llegar a nosotros nos haga ministros, comunicadores, servidores de ese perdón suyo por el cual se reconcilian los cielos y la tierra con el Padre eterno, creador, redentor y consumador de todas las cosas. Y cuando pedimos que la tentación no nos sumerja en su oscuridad, sino que nos alcance siempre el poder liberador respecto del maligno, estamos pidiendo de nuevo que la victoria pascual de Cristo nos ilumine, nos fortalezca, nos salve y nos lleve a la vida eterna. Todas y cada una de las peticiones tienen una referencia primaria en Cristo, y esta es una de las luces que podemos recoger de todo este comentario que hemos hecho al Padre Nuestro. El sentido primariamente cristológico de todas y cada una de las peticiones que nos lleva al carácter crístico y trinitario de todo el Padre Nuestro. El segundo término en que nos vamos a apoyar, dije, es el término nuestro. Pero antes de hacerlo, para la segunda palabra de esta meditación, quiero leer un texto que nos sirve de enlace entre la primera y la segunda parte. Es un texto de Orígenes que pertenece al
Comentario al Evangelio de San Juan. Y dice así, traducido al castellano obviamente: nos atrevemos a decir que de todas las escrituras los evangelios son las primicias, y que entre los evangelios estas primicias corresponden al Evangelio de Juan, cuyo sentido nadie logra comprender si no se ha inclinado sobre el pecho de Jesús y no ha recibido a María por madre de manos de Jesús. Y para ser otro Juan es necesario hacerse tal que, exactamente como Juan, lleguemos a sentirnos designados por Jesús como siendo Jesús mismo, porque según aquellos que tienen de ella una sana opinión, María no tiene más hijos que Jesús. Cuando pues dice Jesús a su madre, he ahí a tu hijo, y no, he ahí a este hombre que es también hijo tuyo, es como si le dijese, he ahí a Jesús, a quien tú has alumbrado. En efecto, quien alcanza la perfección ya no vive él, es Cristo quien vive en él. Y puesto que Cristo vive en él, de él se dice a María, he ahí a tu Hijo Cristo. Este magnífico texto de Orígenes hace referencia, obviamente, al episodio narrado en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, en el cual Jesús crucificado, dirigiéndose al discípulo amado, le dice, refiriéndose a María, he ahí a tu madre, y a la Santísima Virgen le dice, en referencia al discípulo amado, he ahí a tu hijo. Orígenes, como toda la tradición de la Iglesia desde los primeros tiempos, identifica al discípulo amado con Juan el Evangelista. Y en el texto que acabamos de oír, encontramos una reflexión de gran profundidad que hace Orígenes acerca de la identificación entre el discípulo amado y Jesús mismo. Orígenes entiende que al decirle, he ahí a tu hijo, no le dice, he ahí otro hijo tuyo, lo cual no sería en realidad correcto, porque el único hijo de María Santísima es Jesús el Señor. Cuando le dice, he ahí a tu hijo, lo dice, según la interpretación de Orígenes, en el sentido de he ahí a Jesús, es decir, ahí estoy yo. Obviamente se trata de una identidad relativa, es una identidad por relación, que Orígenes explica apoyándose en el texto de Pablo en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, en cuanto que el cristiano que vive plenamente en Cristo ya no es él el que vive, cosa que San Pablo dice de sí mismo, ya no es él el que vive, sino Cristo mismo que vive en él. Precisamente según eso que dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo que vive en mí. Este texto, por lo tanto, nos muestra la relación que tiene el poder decir al Padre eterno de su único Hijo eterno y consustancial, que se ha hecho hombre,
Padre. Ese decir Padre se hace más pleno, más perfecto, en la medida en que nuestro ser cristiano se ahonda, se profundiza, se plenifica, y en la medida en que podamos decir como Pablo, junto con Pablo, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo que vive en mí. Esta dimensión de interioridad transformada, transfigurada, cristianada y planificada en Cristo por su gracia, en la unidad de su Espíritu, para que por Él, con Él y en Él podamos glorificar al Padre, esta vida divina participada en la que estamos llamados a crecer en perfección, jornada tras jornada, hasta ver al Dios de los dioses en Sión. Este crecimiento en la vida cristiana que se nos ha dado por don gratuito del amor divino es lo que podemos tener en mente cada vez que rezamos el Padre Nuestro, porque cada vez que decimos Padre estamos trayendo a nuestro pensamiento y a nuestro corazón la urgencia, el clamor de ese llamado a llegar a ser cada día más perfectos en la estatura de la vida cristiana. Pero además de esto, el comentario de Orígenes hace alusión a la maternidad de María. La exégesis, por lo menos de algunos estudiosos de la Escritura en los siglos XX, XXI, y enlazando con algunos padres de la Iglesia, entre los cuales Orígenes ocupa en este terreno un papel pionero, ven en el episodio del capítulo 19 del Evangelio de San Juan que acabamos de mentar un fundamento para hablar de la maternidad de María sobre todo cristiano en cuanto discípulo amado del Señor. El entender discípulo amado en un sentido típico a partir de la realidad concreta de ese discípulo amado, que además de ser una persona determinada con su nombre propio, es llamado discípulo amado en cuanto representa a todos aquellos que son hijos por adopción, término del beneplácito divino, amados en el amado, en el Hijo dilectísimo que es Jesucristo el Señor, e identificados con Él por el sello del bautismo. Ese sello del bautismo y de la confirmación que nos relaciona al Espíritu Santo como principio de la unidad de toda la Iglesia. En este ser madre de los cristianos de María está el misterio de su maternidad eclesial, es decir, de su ser madre del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y precisamente el texto que acabamos de oír, ese texto tan bello de Orígenes, nos sirve de enlace para pasar a la segunda parte. ¿Por qué? Porque dijimos que el segundo término en que nos apoyamos es nuestro. Decimos Padre, pero siempre Padre nuestro. Advirtamos que por íntima que sea la oración que hagamos del Padre Nuestro, aunque la hagamos en la más profunda soledad, nunca decimos Padre mío, sino Padre nuestro. A este respecto, toda la tradición de los santos padres de la Iglesia nos recuerda que al decir nuestro, estamos
orando como miembros de un cuerpo, como partícipes de una comunidad, como convocados por el Padre a ser, por medio del Hijo en el Espíritu, una única asamblea de convocados, es decir, una iglesia. Al atender a la palabra nuestro, lo que surge con luminosidad es otro carácter fundamental de la oración que Jesús el Señor nos enseñó, y es su carácter eclesial. Siempre decimos Padre nuestro, y esa pluralidad no es una pluralidad meramente numérica, es una pluralidad esencial. Esa primera persona del plural que está en el nuestro alude a nosotros, todos los hijos adoptivos por la gracia de Dios. Y a partir de allí, entendiendo el significado profundo que tiene el término eclesía, aún etimológicamente, esa asamblea que es la eclesía, que es nada menos que el cuerpo de Cristo. Y según la otra imagen escrituraria que reluce en el Apocalipsis, es también la esposa de Cristo, esa realidad misteriosa de la asamblea que es la iglesia, cuerpo de Cristo, esposa de Cristo, Israel definitivo de la nueva y eterna alianza. Ese plural, digo, es un plural claramente esencial y cualitativo porque nos remite al misterio de la iglesia. Al decir nuestro, nos unimos o nos reconocemos unidos en la comunión de los santos que cantamos en el credo. La comunión de los santos es la unidad de vida de todos los miembros de la iglesia en la tierra, en el purgatorio y en el cielo, de la iglesia militante, purgante y triunfante. Es la asamblea total de los convocados la que es nombrada al decir nuestro. Y en ese resonar no solamente está el sentido plenamente comunitario de comunión de vida entre todos los hijos adoptivos que formamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sino que aparece también un misterio de unidad universal, de unidad total. Esa asamblea de los hijos en el Hijo se extiende, por un lado, a la plenitud de la creación angélica, porque cuando en la Sagrada Liturgia nos disponemos a oír el canto del Sanctus, que directamente introduce al canon, al oír
cuando nos disponemos a oír el Sanctus, el final del prefacio, siempre nos hace presente el misterio de unidad entre los hombres y los ángeles para alabar a la Trinidad Santísima. Esa asamblea de convocados incluye también, aunque de otra manera, junto con los hijos en el Hijo, a los santos ángeles del cielo, a todos los coros angélicos, ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, tronos, querubines y serafines, todos entran en comunión con la Iglesia entera para alabar el santo nombre de Dios, para alabar su nombre, para santificar su nombre, para proclamar su reino, para cantar la alabanza de su voluntad con la propia voluntad unida plenamente por amor a esa voluntad de Dios, y para cantar el misterio del don del Hijo unigénito hecho alimento, hecho perdón y hecho liberación de los hijos adoptivos para la gloria y alabanza del Padre, para el reino del Padre, para la plenificación de la voluntad del Padre. Pero además, esta realidad misteriosa de la Iglesia, que es una en la unidad del Espíritu Santo, por el don de la verdad y del amor, que son dos nombres que lleva el Espíritu en el Evangelio de San Juan. El Espíritu Santo es espíritu de la verdad y es espíritu del amor. Esta unidad del cuerpo de Cristo en el Espíritu es una unidad de convocación universal, según el mandato del Señor a los apóstoles: id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he mandado. Y yo estaré con vosotros hasta la consumación de este eón. El misterio de la Iglesia es un misterio de la catolicidad, no solo en el sentido de la integridad y plenitud de los medios de salvación, sino también de la convocatoria universal, porque el Señor de todos los pueblos llama a todos los pueblos, y el Señor, Creador y Redentor de todos los hombres, llama a todos los hombres. Y esta convocatoria universal al misterio de la unidad de vida por Cristo, con Él y en Él, para gloria del Padre, en el Espíritu Santo, es un llamado de evangelización que se extiende a todas las naciones, a todos los tiempos, a todos los hombres. Y así, desde esta perspectiva de doble proyección de la unidad de la Iglesia, el Padre Nuestro adquiere, por un lado, una remisión a la comunión entre los hombres y los ángeles de Dios, y por otro, a la evangelización universal como tarea perenne a la que el Padre Nuestro nos envía. Esta segunda palabra, nuestro, finalmente, que la aplicamos a Padre, nos lleva a reflexionar sobre aquello que es nuestra propiedad, que es lo propio porque es lo nuestro, y eso es nada más y nada menos que Dios mismo, Padre,
eterno y santísimo del Hijo unigénito por quien nos ha redimido, para hacernos, por el don del Espíritu, partícipes del misterio de la Iglesia en su unidad de vida verdadera y eterna. Este nuestro, si lo advertimos con profundidad, nos lleva también a la relatividad, a la precariedad, a la fragilidad de todo otro nuestro, y de alguna manera a desapropiarnos de todo aquello que es nuestro de una manera inferior, y a apropiárnoslo solo en la medida en que es nuestro como medio o instrumento de nuestra pertenencia al Padre que ha querido ser Padre nuestro. Pasamos ahora a la tercera palabra, pero no sin antes detenernos un momento en un texto que también nos sirve de transición para la tercera palabra. Esta vez es un texto tomado de la Sagrada Liturgia. Una vez concluido el canon con la doxología final y el amén del pueblo, que es el amén más elevado y más profundo que canta la Iglesia en el tiempo, el amén con que respondemos a la doxología final del canon. Inmediatamente después de resonar este amén en el rito romano, el sacerdote oficiante del misterio sacrificial de la Santa Misa invita con una introducción al canto del Padre Nuestro. Y esa introducción dice: Praeceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Y luego el mismo sacerdote oficiante canta el Padre Nuestro hasta la primera sección de la petición final, porque la segunda sección de esa petición final es la respuesta del coro y del pueblo con el sed liberanos amar. Esta introducción es lo que trataremos de comentar brevemente como transición hacia la tercera palabra, que es el amén. Ya hemos aludido a este texto en este comentario, pero ahora quiero destacar lo que podríamos llamar los tres elementos fundamentales de esta introducción al canto del Padre Nuestro. En primer lugar, la frase final: audemus dicere, es decir, nos atrevemos a decir, osamos decir.
tenemos la audacia de decir. Esa expresión de la liturgia del rito romano es de una extraordinaria belleza y profundidad espiritual, que nosotros, criaturas humanas, nos dirijamos a Dios llamándolo Padre nuestro. Eso es una osadía, es una audacia inaudita. Por eso dice el latín litúrgico audemus dicere, osamos decir. Es importante advertir a este respecto que muchas veces la costumbre de rezar el Padre Nuestro gasta en nosotros el asombro que debiera producirnos el poder dirigirnos a Dios llamándolo Padre. Esta fórmula de la liturgia nos sacude para que ese desgaste no nos enferme, para que no se adueñe de nosotros, como si el ser hijos de Dios fuese una cosa que se da por sentada, fuese algo trivial o fuese un derecho y propiedad nuestra por ser nosotros quienes somos, en lugar de ser un don extraordinario, sublime, inaudito, inmerecido e inmerecible que hemos recibido por pura gracia de Dios y que siempre tiene que estremecernos de asombro, de sorpresa, tiene que abismarnos en el sentimiento de nuestra indignidad y en la más profunda y jubilosa gratitud ante el amor de Dios que ha querido elevarnos a la condición de hijos suyos. Esta expresión audemus dicere nos recuerda este misterio extraordinario, el carácter extraordinario de esas dos palabras que unidas forman el comienzo de la oración que estamos comentando y tratando de pensar cristianamente, que es la oración que Jesús nos enseñó. El audemus dicere. Pero claro, esta osadía, esta audacia extraordinaria, inaudita, tiene un fundamento. Y eso es lo que expresan las otras dos fórmulas de la introducción. Praeceptis salutarius moniti et divina institutione formati. Amonestados por preceptos salvadores, por preceptos de salvación. Y formados por la enseñanza divina, divina institutione formati. Esta osadía nuestra, ¿en qué se funda? Se funda, primero que nada, en un precepto salvífico, en un precepto de la salvación. Precepto quiere decir mandato, porque ciertamente la fórmula del Padre Nuestro en el Evangelio de San Mateo aparece introducida de esa manera. Cuando
oréis, orad de este modo. Ahí hay un precepto del Señor, un mandato. Es el mismo quien nos manda orar así. Advirtamos que no se trata ni de consejo ni de sugerencia, se trata de un mandato. El Señor, con su autoridad soberana, nos manda orar así. Cuando la Iglesia canta el Padre Nuestro en la liturgia, cumple con un mandato del Señor Jesucristo, que es expresión de la voluntad del Padre. Al cumplir ese mandato en la unidad del Espíritu, la Iglesia es fiel a su Señor. Y esta fidelidad al Señor es lo que la impulsa a saltar el abismo de esa audacia, de esa osadía inaudita en el llamar a Dios Padre. Está impulsada para osar, para atreverse a hacerlo por un mandato del Hijo unigénito del Padre. Es Él quien le manda a los discípulos, el que impela a la Iglesia a orar así, Padre Nuestro. Pero además de haber un mandato salvífico, un mandato de salvación. Podemos hacer hincapié complementariamente en que la fórmula de la liturgia es precepti salutarius, es decir, preceptos en plural, lo cual se puede referir bien a la pluralidad de las fórmulas de petición que integran el Padre Nuestro, bien a la multitud de veces en que el Señor nos manda orar, e incluso orar sin cesar, o a la totalidad de los preceptos del Señor en que se incluye el precepto de orar y orar de esta manera. Pero hay una segunda parte de la fórmula, dijimos, y esa segunda parte dice divina institutione formati, es decir, formados por la enseñanza divina. Estas palabras que canta la Iglesia en la liturgia y que en la Iglesia usamos los cristianos para dirigirnos a Dios, estas palabras del Padre Nuestro están impresas en nosotros por enseñanza divina. De otra manera sería inaceptable que dijésemos estas palabras. Tenemos un mandato salvador y tenemos también una enseñanza, una instrucción divina que nos forma. Esta instrucción divina que nos da forma nos remite, por un lado, a la enseñanza misma del Señor, como consta en los Evangelios. Es institutio divina la del Padre Nuestro. No es una oración formulada humanamente, como muchas otras oraciones que usamos. Esta es de enseñanza divina. Es una ley divina de oración. Bajo este respecto tiene un rango único entre las oraciones de los cristianos. Por eso decimos, es la oración que Jesús, el Señor, nos enseñó. Esa enseñanza divina nos forma. Primero, por medio de las palabras con que el Señor ha instruido a sus discípulos y que constan en los santos evangelios y en la íntegra tradición de la Iglesia. Pero además nos forma por la participación
en su vida. Nos forma por su gracia, nos forma por el carácter de cristiano que nos imprime el bautismo, que nos imprime la confirmación. Esta formación nos hace ser capaces de oír la enseñanza del Señor y de llevarla sellada en lo más profundo de nuestro ser, de manera que se haga en nosotros operación constante, continua, permanente, aun cuando solo a veces se explicite en el acto mismo de orar con estas palabras, pero de tal manera que lo que estas palabras proclaman, lo que estas palabras dicen, lo que con estas palabras se cantan, sea la forma profunda de toda nuestra oración, de todo acto de oración cristiana. Las costumbres de oración de la Iglesia a lo largo de los siglos están impregnadas de este hecho, del Padre Nuestro como forma fundamental de toda la oración cristiana. Esto se manifiesta no solo en la presencia del Padre Nuestro en la liturgia de la Santa Misa, sino también en el oficio divino. El canto del Padre Nuestro en el oficio de laudes y en el oficio de vísperas. Y la costumbre introducida a lo largo de los siglos de rezar el Padre Nuestro al comienzo y al final de estas horas, y también al final del completorio, en silencio, es decir, diciéndolo cada uno en su interior. Y en las completas también la oración del Padre Nuestro en silencio como introducción del acto penitencial, en el curso mismo de las completas. El Padre Nuestro atraviesa y rodea todo el oficio divino, que a su vez está hecho él de textos también de enseñanza divina, porque recordemos que el grueso de las horas lo constituyen los salmos, y las antífonas en general están tomadas de los propios salmos o de otros textos de la Sagrada Escritura. Lo mismo que las lecciones breves, que son escriturarias, y lo mismo que los cánticos de la liturgia, que también son tomados de la Sagrada Escritura, en el oficio divino. Pero el sello del Padre Nuestro está presente al comienzo, al final y en el desarrollo mismo de las horas del oficio. Y fue una costumbre introducida en muchos monasterios el que los legos del monasterio, aquellos que no podían cantar el oficio en su forma plena, supliesen el canto del oficio por el rezo de una determinada cantidad de Padre Nuestros. Y luego tenemos también la presencia del Padre Nuestro en otras fórmulas de oración habituales entre cristianos, en la oración devocional cristiana, como en el rezo del rosario. El Padre Nuestro forma parte del entramado continuo de la oración cristiana, y esto no es más que una respuesta fiel a lo que dice esta fórmula introductoria que estamos comentando: preceptis salutarius moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pero esta audacia, esta osadía de decir Padre Nuestro nos recuerda la inmensidad del don, hemos dicho, y esto nos lleva a la tercera palabra, al amén. El amén, palabra
hebrea del Antiguo y del Nuevo Testamento, que en el Nuevo Testamento, siendo que sus libros están escritos en griego, retorna constantemente en su forma hebrea, o sea, intraducida. Amén. Y que en la Iglesia se usa, por lo menos entre nosotros, siempre en la misma forma que tiene en hebreo. Amén. Y si se dice en griego o en latín, se dice la misma palabra hebrea, con las modificaciones fonéticas propias de cada una de estas lenguas. En el griego de la liturgia suena amén, y en el latín de la liturgia suena amén, pero es siempre la palabra hebrea amén. Amén es no otra cosa que el perfecto sí en la lengua hebrea. Es la afirmación de confirmación plenaria. Es el sí corroboratorio. Es no otra cosa que una afirmación rotunda. No se corresponde adecuadamente con el así sea, con que a veces se lo suple en ciertas fórmulas en castellano, porque el así sea es desiderativo o es imperativo, mientras que el amén radical y fundamentalmente es enunciativo. En todo caso, significa así es así, absoluta, clara, evidente, indudablemente, siempre y para siempre. Es una afirmación cabal, íntegra, perfecta. Cuando esa afirmación es aquiescencia de la propia voluntad, puede darse la modulación optativa de la sisea, en la medida en que nuestra propia voluntad o intención se pliega a lo que es, y no puede ser de otra manera, y es así desde siempre y para siempre. El amén tiene en la escritura del Antiguo y Nuevo Testamento un sentido claramente teologal. Por ser la afirmación rotunda, absoluta, va unida a la verdad perfecta que es Dios mismo, esa verdad, fidelidad que es Dios. Emet, que se dice en hebreo, que es la verdad como integridad perfecta del ser en sí mismo, íntegro y absoluto, que no puede dejar de ser nunca esa plenitud que es, y que por lo tanto es siempre fiel. Esta fidelidad íntegra del ser personal infinitamente perfecto de Dios es la verdad, y la proclamación de esa misteriosa verdad íntegra y perfectamente fiel es el amén. Por eso el Apocalipsis dirá de Jesucristo mismo que es el amén. Él es el amén del Padre, porque en Él se ha manifestado plenísimamente la fidelidad del Padre a sus designios eternos, que se consuman por la mediación del Hijo encarnado, redentor y santificador de la creación, Rey soberano de los cielos y de la tierra, Alfa y Omega, el primogénito en todo, por quien todo ha sido hecho, y que es el único
mediador entre Dios y los hombres, y el sumo y único sacerdote de la nueva y eterna alianza. Él es el amén definitivo del Padre sobre la creación entera. Es el amén en quien se centra y se culmina toda la divina economía, es decir, el designio eterno de Dios sobre la creación y su realización en el tiempo. El amén entendido en este sentido es algo que, aunque no se diga, aunque no se pronuncie, va unido plenamente al Padre Nuestro. Porque siendo el Padre Nuestro la oración inseparable de la participación de los hombres en el misterio trinitario y de la vida divina por la gracia de Cristo, siendo la oración de los hijos adoptivos que forman el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, en la comunión del Espíritu Santo, siendo la oración que el mismo Jesús nos enseñó, es ella misma un amén oracional, oración definitiva, oración que proclama la plena fidelidad de Dios a su eterno designio y la realiza a la vez. Ella misma es un amén, de modo que la explicitación del amén en relación con el Padre Nuestro no es más que una explicitación de ese amén que es el Padre Nuestro. El amén tiene siempre, pero plenamente en el modo en que aparece en el libro del Apocalipsis, referido a Cristo, un sentido escatológico. Y esta es la tercera dimensión que, apoyándonos en el amén, queremos hacer notar del Padre Nuestro. La primera es el carácter trinitario y crístico del Padre Nuestro, que aparece al decir Padre. La segunda, dijimos, el carácter eclesial, que aparece al decir nuestro, junto a Padre. Y la tercera es este carácter escatológico del amén. Cuando decimos escatológico, decimos relativo a la consumación final, relativo a la perfección plenificante de todas las cosas. Y el Padre Nuestro es escatológico, ciertamente, primero porque va ligado a la introducción del reino de Dios en el tiempo. Es oración del reino. Y por ser oración del reino, introducida por el mismo verbo encarnado en su primera venida, liga esa primera venida a la segunda y última venida triunfal del Señor para juzgar toda la creación. El carácter escatológico del Padre Nuestro aparece claramente si nos apoyamos en el amén. Y es a partir de allí que podemos reflexionar también, de modo sintético, en que esas peticiones del Padre Nuestro, que tienen formalmente todas ese carácter, son peticiones, son súplicas, no son meramente peticiones, son también afirmaciones, son también proclamaciones, pero al ser proclamaciones son también fórmulas de alabanza, de bendición, de adoración, y al serlo son también
fórmulas de júbilo, de alegría, de manifestación del gozo beatífico del reino. ¿Qué queremos decir con esto? Que todas las dimensiones de la oración se unen en el Padre Nuestro. No solamente la oración de súplica, sino también la oración de acción de gracias, la oración de expiación, porque hacer una oración en el tiempo también tiene siempre la dimensión expiatoria, pero también la dimensión jubilosa que anticipa el gozo beatífico de la plenitud del reino. Es oración en todas las dimensiones de la oración. Advirtamos que en la totalidad de sus fórmulas de petición hay, como he dicho, proclamación afirmativa, implícita. Y eso, primero que nada, lo hay en la invocación inicial. La invocación inicial, y si terminamos con el amén final, enmarcan entre el Padre Nuestro y el amén las peticiones, arraigándolas en la proclamación de la fe total de la Iglesia. Y es que es proclamación del reino de Dios, y por lo tanto es manifestación de fe viva. Cada petición es una afirmación de fe, y es una proclamación de la fe, que es anterior a la petición misma. Está en la raíz de cada petición. Cuando pedimos santificado sea tu nombre, estamos proclamando la santidad infinita y soberana del Padre. Cuando pedimos venga tu reino, estamos afirmando la realidad misteriosa del reino que ha venido, que viene y que vendrá. Cuando decimos hágase tu voluntad, estamos profesando, proclamando la soberana belleza y el amor perfectísimo de la voluntad misericordiosa y fiel del Padre. Cuando decimos danos hoy el pan supersustancial, el pan de la necesidad, el pan perfecto, que es Cristo, estamos afirmando el misterio de que ha venido el reino por medio de Cristo, que se ha hecho pan de vida para los suyos. Cuando decimos perdónanos nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores, estamos afirmando el misterio del perdón del Dios que se ha realizado en Cristo. El Padre ha querido perdonarnos por medio de la cruz del Hijo para la redención de los pecados y nos ha hecho portadores del perdón para todos los hombres. Y cuando decimos no nos introduzcas en la tentación, mas líbranos del mal, estamos proclamando la victoria pascual de Cristo sobre el maligno y la liberación que por su gracia tenemos en orden a la gloria de la vida eterna. Todas y cada una de las peticiones son una proclamación de fe, y porque son una proclamación de fe, son también una acción de gracias por el don que estamos rememorando en cada petición, y el don primario y fundante que rememoramos en la invocación inicial Padre Nuestro, y que reafirmamos como plenitud de don en todas sus dimensiones y aspectos en el amén implícito que al final podemos explicitar cuando culminamos la oración del Padre Nuestro con el amén. Este carácter eucarístico de la oración del Padre Nuestro, este carácter de acción de gracias, es algo que también tenemos que entender siempre al rezar el Padre Nuestro. Es oración de proclamación de Dios en su misterio y por lo tanto de adoración, de alabanza, de bendición.
es oración de acción de gracias, es oración de expiación, ciertamente que sí también, porque al pronunciar el Padre Nuestro, nosotros nos ponemos en presencia de Dios, de manera que al decir esa oración que ha sido formada en nuestras mentes, en nuestros corazones, por la enseñanza del Hijo encarnado, al decir esa oración procuramos siempre también la purificación de nuestras faltas, la purificación de nuestro ser frágil, capaz de la traición ante el que es siempre fiel. Esta oración del amén, esta oración del que es el amén, es una oración que al ser repetida, que al ser proferida, que al ser cantada, purifica nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo en la unidad del Espíritu por Cristo, con Él y en Él, para alabanza y gloria del Padre, por la fuerza redentora de la gracia de Cristo. Es una oración de expiación también, ciertamente, porque con ella nos unimos al Hijo, que por su cruz ha redimido al mundo. Y es también una oración de súplica, claro, pedimos, suplicamos, y suplicamos las cosas que son propias de los hijos, es decir, suplicamos los bienes del reino, siempre según la sentencia de buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Pero esta oración es también un anticipo, decimos, del gozo celestial. La oración del Padre Nuestro es una oración pascual, y como la celebración anual y semanal y diaria de la Pascua, celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el maligno. Celebramos su victoria final y definitiva, celebramos su gloria celeste, a la que Él nos llama, nos convoca y nos abre el camino, que es el mismo camino de la verdad y de la vida verdadera, pan de la vida verdadera y eterna. Él que se nos ha dado en alimento para nuestra vida, como palabra, como sacramento, como gracia divinizante. Él que es nuestro camino, por su victoria nos abre el camino de nuestra participación en la victoria, y por lo tanto, unida estrechamente al amén, hay otra palabra que suena en nuestro corazón, que debe resonar en nuestro corazón cada vez que rezamos el Padre Nuestro, y es el aleluya pascual. Y esto con las moderaciones debidas para los tiempos penitenciales, en que la misma Iglesia, con gesto de austeridad, de conversión, de metanoia, se abstiene de cantar el aleluya, como lo hacen en la Santa Cuaresma. Este aleluya debe resonar siempre en nuestro corazón al cantar el Padre Nuestro junto con el amén, porque es el aleluya de la victoria pascual de Cristo, crucificado, muerto y resucitado, que ha ascendido al cielo y ha enviado junto con el Padre el Espíritu Santo para constituir la Iglesia, cuerpo suyo, templo del Espíritu Santo, morada de la salvación y de la santificación para la vida eterna. Este carácter aleluyático del Padre Nuestro ha sido meditado también en la tradición de los padres de la Iglesia, unido al carácter escatológico del Padre Nuestro. San Agustín, por ejemplo, en uno de sus comentarios al Padre Nuestro, desarrolla la temática de cómo se puede asociar las fórmulas de petición del Padre Nuestro a las bienaventuranzas del Evangelio.
las bienaventuranzas, las beatitudes evangélicas tienen un carácter claramente escatológico y unen la vida presente de los cristianos con la vida eterna. Y esta es otra temática importante para la síntesis vital del Padre Nuestro. Cuando rezamos el Padre Nuestro también tenemos que recordar el espíritu de las bienaventuranzas. San Mateo ha ligado estos temas al exponerlos de manera próxima en su Evangelio. Las bienaventuranzas están en el capítulo 5 y el Padre Nuestro en el capítulo 6. Capítulos 5 y 6 que junto con el 7 constituyen el todo del Sermón de la Montaña en el Evangelio según San Mateo. Pero aun cuando no asociemos una por una las fórmulas del Padre Nuestro con las bienaventuranzas, es claro que las bienaventuranzas todas se pueden ligar al sentido total del Padre Nuestro y a cada una de las peticiones en general, por la sencilla consideración de que aquellos que el Señor proclama bienaventurados son aquellos que rezan el Padre Nuestro. Bienaventurados son los pobres en el espíritu, son los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y los que lloran. Bienaventurados los misericordiosos y los puros de corazón. Bienaventurados los hacedores de paz y los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, por servir al nombre del Señor Jesucristo, por ser hijos adoptivos en la gracia del Hijo y tener hambre y sed de la santidad de Dios y vivir según ese hambre y esa sed. Advirtamos que el conjunto de las bienaventuranzas que desembocan en la bienaventuranza de los perseguidos por causa de la justicia, es decir, por ser fieles al nombre de Jesús, causa de la justicia, que quiere decir en lenguaje bíblico, recordémoslo siempre, la causa de la santidad, de la santificación, porque la justicia no es otra cosa que el cumplimiento de la voluntad de Dios. Precisamente los perseguidos por el cumplimiento de la voluntad de Dios son indisociables de los que piden que se haga su voluntad. Claro, es evidente eso, es clarísimo que el que reza el Padre Nuestro es aquel que tiene que tener en su corazón las disposiciones que proclama el Señor en las bienaventuranzas. Recordemos que según la enseñanza de los grandes teólogos escolásticos, los dones de bienaventuranza son infundidos en el cristiano con la gracia misma del bautismo. Son como las virtudes sobrenaturalmente infusas, todas, teologales y morales, y como los dones del Espíritu Santo, hábitos que nos infunde la gracia bautismal, haciéndonos partícipes de la beatitud, es decir, de la dicha divina participada por la gracia de Cristo. Por lo tanto, ese don de las bienaventuranzas pone formalmente nuestra dicha plena en la patria que son los cielos que mencionamos al comienzo del Padre Nuestro, al decir Padre Nuestro, el de los cielos, Padre Nuestro, el celestial. Esa morada celestial que en la consumación final de la segunda venida del Señor abarcará cielos y tierra nuevos en la plenitud del reino, esa morada de la auténtica beatitud
es aquello a lo que el Padre Nuestro nos liga cada vez que lo cantamos, cada vez que lo rezamos en alta voz, cada vez que lo decimos silenciosamente en nuestro interior. El vínculo que tiene el Padre Nuestro con la vida eterna aparece claro desde el Amén y desde la oración del Amén, como he dicho, con el Aleluya pascual y con las beatitudes del reino. Quiero terminar esta tercera parte y al mismo tiempo toda esta meditación conclusiva leyendo un texto de San Agustín en las narraciones sobre los salmos, sobre el Salmo 66. Queramos que venga el que ha de venir, aunque no lo queramos. ¿Cómo demostramos que queremos que venga? Viviendo bien, obrando bien. No nos deleiten las cosas pasadas ni nos retengan las presentes. No tapemos un oído como el áspid con la cola y el otro le peguemos a la tierra. No nos detengamos oyendo las cosas pasadas, no nos enredemos con las presentes, impidiéndonos pensar en las venideras. Nos extendamos, según dice el apóstol, a las cosas que tenemos delante y nos olvidemos de las pasadas. Y así, lo que ahora soportamos, lo que ahora lloramos, lo que ahora anhelamos, lo que ahora hablamos, lo que de cualquier parte percibimos y no podemos conseguir, lo alcanzaremos y nos gozaremos en la resurrección de los justos. Se renovará nuestra juventud cual la del águila. Quebremos únicamente nuestra vejez sobre la piedra, Cristo. Hermanos, ya sean verdaderas las cosas que dije del áspid y del águila, o ya sean más bien un rumor paralelo de los hombres que una realidad, sin embargo son verdad como ejemplos aducidos en la Escritura, y los adujo no sin motivo. Nosotros hagamos todo lo que simbolizan y no nos preocupemos de que sean o no acontecimientos reales. Tú sé tal que pueda ser renovada tu juventud como la del águila. También debes saber que no podrás renovarla si tu vejez no se hubiere pulverizado en la piedra, es decir, que sin el auxilio de la piedra, sin la ayuda de Cristo, no podrás renovarte. Tú no te ensordezcas a la palabra de Dios por el deleite de la vida pasada. No te retengan ni te imposibiliten de tal modo las cosas presentes que digas: no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para oír. Esto es pegar el oído a la tierra. No seas tal. Sé opuesto a lo que eres, es decir, olvídate de lo pasado y extiéndete a lo que tienes delante para que quiebres tu vejez contra la piedra. Al proponérsete algunas otras semejanzas, si las hallas en la Escritura, cree. Si te las ofrecen como proferidas por rumor humano, no les des mucho crédito, pues tal vez es así o tal vez no. Tú aprovecha, que te sirva de salud esta semejanza. ¿No quieres obrar conforme a ella? Obra por otra, pero obra y espera seguro el reino de Dios, para que no se querelle contigo tu oración. Pues tú, oh cristiano, cuando dices venga tu reino, ¿cómo lo dices? Examina tu corazón. Mira, ve que dices venga tu reino. Te grita voy. ¿No temes? Muchas veces he dicho a vuestra caridad que de nada sirve conocer la verdad si el corazón disiente de la lengua, y que de nada aprovecha oír la verdad si a la audición no sigue la obra. Desde este sitio os hablo como desde un lugar más elevado, pero Dios, que se hizo indulgente a los humildes, sabe cómo estoy por el temor a vuestros pies, porque no me deleitan tanto las aclamaciones de los que alaban como el fervor de los que confiesan y los hechos de los obispos. Únicamente me deleito en vuestro aprovechamiento, en estas alabanzas que me tributáis, por las que me ponéis en peligro. Sepa librarme quien nos libra de todos los peligros, el que a mí y a vosotros nos salva de toda prueba o tentación,
se digne reconocernos y coronarnos en su reino. Este texto magnífico de San Agustín nos sitúa en relación con la petición venga tu reino, pero lo podemos aplicar a todo el Padre Nuestro. Nosotros pedimos venga tu reino, pero empieza el texto diciendo queramos que venga el que ha de venir aunque no lo queramos, queramos que venga. ¿Cómo demostramos que queremos que venga? Viviendo bien, obrando bien. Es decir, viviendo y obrando según aquel mismo cuyo reino invocamos, que venga. Hacia el final del texto, San Agustín pone un acento de temor en la petición. Venga tu reino. ¿Cómo lo dices? Examina tu corazón. Mira, ve que dices venga tu reino. Te grita voy. No temes. Y después hace una serie de consideraciones aplicando a sí mismo ese temor de haber sido infiel, de no estar plenamente dispuesto y preparado a que se cumpla eso que pide, la venida final del reino, en sentido escatológico, precisamente. Pero en el desarrollo que va entre la primera referencia al venga tu reino y la última, San Agustín hace hincapié en dos signos: la renovación de la juventud como la del águila y el pegar el oído al suelo del áspid. Hace una consideración exegética marginal de que la referencia que hace la escritura a estas imágenes es según el modo de hablar corriente, sea que ese modo de hablar tenga fundamento seguro en la realidad o no, pero no están hechas estas referencias como afirmaciones de que es así, sino simplemente tomando el modo de hablar para significar por él simbólicamente una realidad del reino. El renovarse la juventud como la del águila, el no pegar el oído al suelo como el áspid, son dos lecciones que en su sentido simbólico son expuestas por San Agustín. El renovar la juventud como el águila, que aparece según una explicación. El propio San Agustín se detiene a considerar si eso es así, si no es así, desde el punto de vista de la realidad del águila, si eso que se dice de que el águila cuando su plumaje envejece, se recluye en un lugar apartado y solitario, en lo alto, para que las plumas se regeneren y entonces se renueva su juventud y puede salir volando como si fuese de nuevo un águila joven. Si eso es así o no, está diciendo acá San Agustín, no es la cuestión, porque la escritura no enseña formal y expresamente eso, que el águila es así y asá, como si fuese una descripción zoológica del águila, sino que usa esa imagen común de que el águila renueva su juventud para significar una realidad del reino, es decir, que el Hijo adoptivo de Dios está llamado a renovar constantemente su vida en el don de la gracia del Hijo. Y esa renovación es dejar que Dios haga crecer en nosotros nuevo plumaje para que podamos volar nuevamente. Es decir, para que podamos vivir con la vida verdadera y eterna. Esta imagen, lo mismo que la del áspid,
a la que no tenemos que imitar, porque ahí se trata de que el áspid pega el oído al suelo, y eso es lo que nosotros no tenemos que hacer. Pegar el oído al suelo lo interpreta San Agustín en el sentido de apegarse a las cosas humanas y oír solamente las necesidades que vienen de lo inferior, en lugar de abrir el oído a lo que viene de lo alto. Y lo que viene de lo alto no es lo pasado que el cristiano por la gracia del bautismo ha superado, es decir, la pertenencia al pecado y al principado del maligno, sino la vida verdadera que viene del mismo Señor que nos ha enseñado a rezar: venga tu reino. Este texto de San Agustín lo he tomado en relación al significado escatológico del venga tu reino, pero insisto, se puede analogar a todas las peticiones del Padre Nuestro en su proyección definitiva, lo cual nos lleva al plantear una última cuestión meditativa en el sentido escatológico del Padre Nuestro, y es pensar en el Padre Nuestro, si es posible pensar en el Padre Nuestro primero que nada como una oración que permanece en la vida eterna. Es claro que la invocación inicial no solo permanece, sino que alcanza su plenitud en la vida eterna. Padre Nuestro. Y que todas las peticiones, en cambio, si bien pueden perecer como peticiones, permanecen como proclamaciones, como aclamaciones, como canto de adoración y como canto de júbilo perenne en la plenitud del reino. Por lo tanto, también cada vez que recemos el Padre Nuestro, tengamos claramente arraigado en el corazón el pensamiento y el sentir de que estamos iniciando en esta vida temporal un canto que perdurará planificado en la vida eterna. Muchas gracias a todos los que hayan oído este comentario, que espero les pueda ser de algún provecho, que Dios así lo quiera, que así sea, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,